Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Zacarías. Volvemos al capítulo 13 de este libro, y como usted ya se habrá dado cuenta, amigo oyente, estamos siguiendo aquí un programa. Hemos visto que esa expresión "en aquel tiempo" es la forma en que comienza este capítulo 13, y es una continuación del capítulo 12 en realidad. Y nos da un informe progresivo de la profecía de lo que tiene lugar en aquel día. Comenzó con la gran tribulación, la aparición del hombre de pecado, el pastor inútil. Este en realidad traerá consigo el período de la gran tribulación, porque es un dictador mundial, y promete paz, pero no es capaz de darla. Porque solo el Señor Jesucristo puede hacer eso, como vimos ya en nuestro programa anterior. Y ahora, en aquel tiempo, se refiere a aquel día. Y estamos hablando aquí de la segunda venida de Cristo, cuando habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Es decir, este es aquel que fue traspasado. En el capítulo 12, versículo 10 leímos, «Y mirarán a mí a quien traspasaron. Él es aquel que murió. Y en la primera venida ellos le rechazaron, ellos no le esperaban». Esto fue algo muy cierto que ocurrió entonces. Luego, continuando en este capítulo 13, podemos ver que el versículo 2 comienza diciendo, «Y en aquel día». Y eso se está volviendo ya un poco monótono, como dijimos en nuestro programa anterior. Y el versículo 2 dice entonces, «Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia». Tratamos este tema un poco en nuestro programa anterior. Él va a quitar los ídolos. Y queremos leer en relación con esto un versículo en las Escrituras que encontramos allá en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y quisiéramos leer allí el versículo 20 que dice, «Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre». Aparentemente, la referencia a los demonios en aquella ocasión y al espíritu de inmundicia que se menciona en Zacarías, creemos que estos espíritus de inmundicia en realidad se refieren a todos los demonios en todo el mundo, no sencillamente a esta tierra en particular. Pero esta será una expulsión final de ellos, y serán cortados para siempre. Y es lógico creer que en aquel tiempo, en el libro de Apocalipsis, el diablo es ese espíritu que es arrojado en ese abismo profundo. Y luego tenemos aquí el falso profeta y la bestia, es decir, al anticristo. Y ellos son arrojados en el lago de fuego. Ahora pensamos que estos demonios son arrojados a un lugar o al otro. Por lo menos se nos indica aquí que son quitados de la tierra, cortados de la tierra en esa ocasión en particular. Y eso es algo realmente tremendo. La idolatría y la profecía falsa, junto con la dinámica demoníaca, y aquí estos espíritus inmundos son esa dinámica demoníaca que se presenta, y creemos que hemos visto una manifestación especial de esto en nuestra época en particular en la historia. Pero Él quitará todo esto en aquella ocasión en particular. Y creemos que tiene que ver con esos fetiches que estaban poniendo,
Los becerros de oro no habían sido levantados otra vez en Betel, en Samaria. En realidad, era esa clase de idolatría que aparentemente no había regresado. Pero por cierto que había estos pequeños ídolos caseros en algunos hogares, y además ellos también trataban con el zodíaco. Ahora, en el día de hoy estamos apreciando un regreso a esta clase de cosas. Uno pensaría que somos producto del paganismo, y que habiendo salido de esto, el mundo no regresaría otra vez allí. Pero el mundo está regresando a esto porque gradualmente estamos avanzando hacia las tinieblas nuevamente, a causa de la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Y esa es la explicación de por qué vemos estas dinámicas demoníacas manifestadas en nuestro propio día. Y eso es lo que le da energía al ocultismo del presente. Y allí no hace falta la energía en relación con esto. Ahora, esto quiere decir aquí que es una terminación total y completa de la idolatría, y que también se corta completamente a los demonios, y debemos decir que esto cubre en realidad toda la tierra. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 3 y 4 de este capítulo 13 de Zacarías. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Hay dos cosas que nos interesan aquí en esta porción. La realidad es que esos profetas, cuando regrese el Señor, se sentirán avergonzados de tratar de profetizar en esa época en particular. Esta visión falsa causa que ellos se sientan verdaderamente confundidos, ya que el Señor Jesucristo ha venido, y hace de ellos unas personas mentirosas. La segunda cosa que nos damos cuenta aquí es ese manto que ellos están usando. Aquí se le llama el manto velloso para mentir. Y los profetas utilizaban eso en Israel, y era un manto, como se explica aquí, lleno de vellos. Es esa clase de ropa que uno encuentra mencionada en otras partes en la Escritura. Esaú era una persona muy vellosa, y él se asemejaba a esa clase de persona. Parecería como que él estuviera usando un manto velloso. Y también debemos decir que Elías utilizaba un manto como este para sí mismo. Recuerda usted que este fue el manto que cayó sobre Eliseo. Así es que lo que tenemos aquí no es algo completamente nuevo, sino algo de lo cual ya tenemos conocimiento. Y se menciona aquí que estas son cosas que serán quitadas. Ahora, ¿por qué? Bueno, las profecías se acabarán, dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 8. Ya se habrá cumplido todo. Y estos profetas aquí serán hechos mentirosos y sus profecías no se cumplirán. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 13 de Zacarías leemos, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Es decir, que el trabajo, la tarea del profeta, ya no existirá más en Israel. Aquellos hombres que eran profetas falsos van a tener que regresar a trabajar la tierra, a ser labradores. Usted recuerda que eso era lo que hacía Amós. Y él regresó a esa labor después de haber concluido su tarea como profeta. Así es que en aquel día esto tendrá lugar. Llegamos ahora al versículo 6, y queremos considerar lo que nos dicen los versículos 6 y 7 juntos. Ambos son versículos muy sorprendentes. En realidad, esto es algo que los críticos han tratado de quitar de este texto. Para comenzar, ellos decían que era sorprendente ver que esta profecía había sido dada en este tiempo. Y lo es. Y eso es lo sorprendente y lo maravilloso de esto. Y no vale la pena rechazarlo, sino que esto debe alertarnos. Escuche usted lo que dice el versículo 6 de este capítulo 13 de Zacarías. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Debemos decir nuevamente que este es un versículo de las Escrituras realmente maravilloso. Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Este versículo ha sido traducido por algunos críticos muy eruditos como fui herido en casa de los que me amaban. Bueno, ellos no le amaban a él en la primera venida, ellos le aborrecían de veras. Y él dijo que le aborrecían a él sin causa. Bueno, él viene a sus amigos, aquellos de los cuales escribe Juan diciendo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, cuando el Espíritu es derramado, ellos le recibirán, cuando Él venga por segunda vez. Es decir, que el remanente va a recibirle. Y ellos se preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Entonces Él responderá que allí ha sido herido antes, cuando Él vino la primera vez. Ahora veamos lo que dice el versículo 7 de este capítulo 13 de Zacarías. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esto se refiere al tiempo cuando él fue herido. De hecho, él citó este versículo cuando estuvo aquí en la tierra. Ya vamos a ver esto. Ahora debemos decir que esta porción de las Escrituras es muy destacada. Y por supuesto que la identificamos inmediatamente con lo que dice allá el versículo 10 del capítulo 12 de Zacarías, donde leemos, «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito». En algunos cantos se le llama a él el extraño de Galilea. Bueno, amigo oyente, no sabemos en cuanto a usted, pero a nosotros en realidad no nos gusta un canto así. Él no es ningún extraño en Galilea para aquellos que le conocían. Él no es el extraño de Galilea. Y aunque Él venga a su propio pueblo la segunda vez, Él no será el extraño de Galilea. La primera vez que vino, Él era el extraño de Galilea para su propio pueblo, pero no para aquellas personas que le conocen, y naturalmente nosotros opinamos que los creyentes no deberían cantar ese cántico del extraño de Galilea, ya que el conocerle a Él es vida eterna. El apóstol Pablo decía que esa era la ambición que él tenía cuando se acercaba al fin de su vida. Él dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ahora, cuando Él vino por primera vez, ellos no le conocieron. A veces hay aquellos que hablan de este asunto, de una identidad equivocada, y esto ha sido fuente para que muchos escritores escribieran libros, comedias y tragedias a través de los años. Shakespeare, por ejemplo, escribió La Comedia de los Errores. Dickens, por su parte, escribió La Historia de dos ciudades. Y hay muchas producciones dramáticas basadas en esta idea, como la del Conde de Montecristo, por ejemplo. Pero esto es mucho más trágico, amigo oyente, cuando sucede en la vida real, cuando es una historia de la vida real. A veces uno lee de esto en los periódicos. Hace algún tiempo se mencionó la historia de una madre que no había visto a su hija por 17 años. Fue a encontrarla a una gran ciudad y pasó de largo sin reconocerla. Pasó algún tiempo hasta que lograron encontrarse otra vez porque la madre ni siquiera había reconocido a su propia hija. También había una madre que no había visto a su hija desde que ésta era una niña. No la había conocido para nada. Y creemos que la tragedia más grande es expresada en solamente unas pocas palabras. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¡Qué cuadro este que tenemos aquí, amigo oyente! Y usted recuerda que Juan el Bautista mencionó esto cuando dijo allá en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 26, «Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis». Y el Señor Jesucristo mismo dijo, «Porque vosotros no conocéis el tiempo de vuestra visitación». ¡Qué declaración más tremenda es, amigo oyente! Luego el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, «Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos». Y usted puede notar que este velo se encuentra sobre sus corazones, y puede darse cuenta que cuando es quitado, cuando el corazón está correcto, uno puede volverse a Él. Él es extraño solamente para con aquellos que no le conocen como Salvador. De eso es, por tanto, de lo que nos está hablando aquí Zacarías. Así es que, en su primera venida, ellos no le conocieron, pero hubo redención, y esa es la palabra principal de su primera venida. Y revelación es la palabra principal de su segunda venida. Fue reconciliación en su primera venida, reconocimiento en su segunda venida. Fue coronación en su primera venida, identificación en su segunda venida. Fue algo místico en su primera venida,
y será una manifestación en su segunda venida. En su primera venida fue propiciación, en su segunda venida será proclamación. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de esto, amigo oyente! ¿No nos sorprende entonces que él, hablando con sus discípulos, les preguntaron quién creían ellos que él era? Y fue Pedro el que habló por los demás y dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y le preguntarán, dice aquí el versículo 6 de este capítulo 13 de Zacarías, «¿Qué heridas son estas en tus manos?» Y él responderá, «Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Vine a los míos propios». La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber?» Y usted recuerda que él también le dijo a sus discípulos, «Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Y el remanente en aquel entonces le había aceptado y le había recibido, pero era solo un remanente. Y será un remanente en su segunda venida también. Pensamos que será un remanente mucho más grande, pero será un remanente porque en ese tiempo el Espíritu de Dios será derramado, y eso hasta el presente no ha ocurrido. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y se derramó sobre unas 120 personas. Y fue un día de fiesta en Jerusalén. Y había muchas otras personas en ese lugar. Ahora aquí el versículo 7, en su primera parte, dice, «Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío». No nos venga a decir, amigo oyente, que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no se nos enseña la deidad de Cristo. Aquí se le llama compañero mío. Él es igual a mí. Y luego sigue diciendo aquí este versículo 7, «Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». ¿Quién hubiera pensado que esto se refiriera al mismo Señor Jesucristo? Pero es una referencia a Él, porque cuando uno lee lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 31, se puede dar cuenta de eso. Allí entonces encontramos que dice, «Entonces Jesús les dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Él ha aplicado esto a sí mismo. Así es que el Señor Jesucristo está diciendo esto aquí. Y aquellos que niegan que Dios tiene un propósito futuro para Israel, pues debemos decirle que en esta serie de profecías tenemos aquello que se relaciona con la primera y con la segunda venida de Cristo. ¿Y acaso el Señor Jesucristo mintió? Él está diciendo aquí que Zacarías estaba refiriéndose a él cuando dijo, «Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Y cuando Él venga la segunda vez, ellos dirán, «¿Qué heridas son estas en tus manos?» Y Él responderá, «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». Y luego la profecía continúa porque ellos le van a conocer. Y Él dice en el capítulo 12 que ese será el gran día de arrepentimiento. Y ahora en el versículo 8 del capítulo 13 de Zacarías leemos, «Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella». Creemos que esto es en referencia al remanente. La tercera quedará en ella. Y luego el versículo 9 dice, «Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios». ¿No le parece esta una declaración maravillosa, amigo oyente? Esa es la razón por la cual esos 144,000 son sellados en el momento de la gran tribulación. Estos son aquellos que tomarán una posición entonces. Estos son aquellos que van a ser fieles a Él. Estos son los que van a pasar a través de ese período de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque están sellados. Ellos van a vencer. ¿Qué pasaje de las Escrituras más maravilloso es este? Amigo oyente, nosotros mismos vamos a poder vencer. Yo podré vencer y usted podrá vencer si confiamos en Cristo como nuestro Salvador personal. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Le sugerimos leer todo el capítulo 14, que es el último capítulo de este libro, para que esté al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo programa.